En la Mishnah 4 habíamos hablado se da un klal, se da una ley general, en la que se dice que prácticamente lo único que puede servir como techambre kasher para un azúcar es algo que no reciba tuma, es decir, que no reciba impureza, y que crezca de la tierra. Entonces estamos hablando de algo que originalmente era parte de la tierra, que ya no está conectado en la tierra y que todavía conserva su forma natural. Es decir, principalmente ramas, material vegetal. Y en las próximas Mishnayot que vamos a estudiar hoy, vamos a estar poniendo a prueba esta definición. Ahora, un Javer preguntó, es una pregunta muy importante, y es ¿por qué? O sea, ¿cuál es el punto de esta discusión? El punto de esta discusión es la siguiente, Javerim. La Torah dice que para cumplir la mitzvah, hay una mitzvah de Leshev Basukah, de habitar en la Sukkah durante la fiesta de Sukkot. ¿Ok? Entonces lo que los rabinos están haciendo a través de estas Mishnayot es un ejercicio de definir qué es una Sukkah. ¿Ok? Es un ejercicio que depende de... o sea, ¿una carpa es una Sukkah? No, una carpa es una carpa. ¿Una casa es una sukkah? No, una casa es una casa. Entonces, aquí es donde todas estas cosas comienzan a jugar y a definir exactamente por qué tiene que tener un techo especial, por qué el techo tiene que ser de ciertas ramas, por qué tiene que tener 3 paredes. Todo esto viene porque la Torah dice hacer una sukkah, pero la Torah no nos define qué es lo que es una sukkah. Y para esto tenemos que recurrir, como en todo, a la Torah oral. Entonces dice la Mishnah 5, Havilei Kash, ve Havilei Aitzim, ve Havilei Zeradim. Atados de paja, o atados de madera, o atados de chamizo, o sea, de una madera muy endeble, muy pequeña, que se usa como para encender fuego. Todo esto, de cierto modo, cumple la definición que acabamos de dar en la cuarta Mishnah. Es algo que crece de la tierra, que está cortado y que no recibe tuma. Pero, no obstante, ein mesajejin bajen. No los ponemos en el techo del azúcar mientras estén atados. La Gemara va a entrar en detalle sobre esto y va a decir lo que evita que esto sea contado es que si yo pongo atados de paja o de madera o de una madera muy fina y los pongo encima de un techo, no es obvio que mi intención es crear un techo, sino mi intención podría ser secar la madera o o sea, que no se moje la paja. No es un azúcar, eso no es un azúcar, eso es un secador de madera. Vehulan shehitiran ksherot. ¿Qué pasa si yo llego y desamarro estos atados? En ese caso, kasher. ¿Ok? El mismo material, si yo lo tengo amarrado, si yo lo tengo junto en una especie de gavilla, de atado, no sirve para cubrir la azúcar. Pero si yo desamarro esto y extiendo el material, entonces el material es kasher. Termina nuestra Mishnah, Vehulan Kisherot la defanot. Y todo, o sea, atados de madera, atados de paja, atados de chamizo, sirven para hacer las paredes del azúcar. Y en esto, si ustedes van y estudian las alajot de Sukkah que estudiamos hace 4 años, que están en nuestro archivo de YouTube, se van a dar cuenta de una cosa muy importante, y es que yo puedo hacer paredes para la Sukkah de cualquier material. Cualquier material. De plástico, de metal, mientras sea una pared, incluso hay debates que vamos a entrar un poquito más tarde, de si yo puedo hacer la pared de una sukkah con un animal. Es una de las sukkot, de las Mishnayot más interesantes que vamos a estudiar en este capítulo. ¿Ok? Entonces, si bien yo no puedo usar atados de paja, atados de madera, atados de chamizo como techo, sí los puedo usar como pared. Ok. Mishnah 6.
Y aquí estamos tratando otra vez de definir exactamente dónde está el límite de este klal que recibimos de esta ley general que recibimos en la cuarta alía. ¿Ok? Alajá 6, Mishnah 6. Mesachkejin banesarim. Podemos cubrir, podemos hacer shach con tablillas. Tablillas. Es decir, pedazos de madera que hayan sido de cierto modo ya procesados. Divrei Rabbi Yehudá. Esta es la opinión de Rabbi Yehudá. Ya vamos a ver que Rabbi Yehudá tiene, o sea, el debate central entre Rabbi Yehudá y por lo general Rabbi Meir o los Jajamim es el siguiente. Rabbi Yehudá cree que una suká que sea muy estable todavía es kasher. Recordemos el primer debate que tiene Rabbi Yehudá en nuestra primera Mishnah. Él piensa que una suká que tiene 20 codos de alto, es decir, 10 metros de altura, es kasher. Para tener una suká que tenga 10 metros de alto, eso tiene que ser una estructura tremendamente resistente. Ok, entonces Rabbi Yehudá estaría dispuesto a admitir dentro de su definición, dentro de la caja de lo que él llama suká, estructuras bastante más robustas que el resto de los jajamín, para los cuales es muy importante que la suká de cierto modo sea una estructura temporal, una estructura pasajera, una estructura endeble, una estructura que no es, o sea, transitoria. Ese es el punto de la azúcar. Es algo que yo no estoy haciendo para siempre, sino que es algo que estoy haciendo para un tiempo determinado. Rabbi Meir, por supuesto, Rabbi Meir prohíbe. Dice, no, tablillas no sirven como techo. ¿Qué pasa si no es... y aquí entra un debate entre Rabbi Yehudá y Rabbi Meir. ¿Qué pasa si tengo una sola tabla? Una sola tabla. Natán aleja neser shehur rahav arbaat fahim. Y esto muchas veces sucede, Javerim, especialmente con sukkot muy grandes, para dar un poquito de estabilidad. O sea, si uno, a menos de si uno quiere construir una sukkah donde quepan unas 10 personas, eventualmente vamos a tener que entrar en este problema. Y es que vamos a necesitar algo que sostenga el shach, que sostenga la techambre. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una tabla que tiene más de 4 puños de ancho, es decir, una tabla de 40 centímetros? Ksherá. Si hay una sola tabla, a pesar de que esta es mucho más grande, todavía la suká en general es kasher, uvilvad shelo ishan tahtav. Siempre y cuando la persona no se siente o no duerma, literalmente, debajo de esta. Entonces yo puedo poner una tabla en la mitad del azúcar como para darle sostén al resto del shach, pero debo procurar no sentarme o no dormir exactamente debajo de esta. ¿Ok? Creo que alcanzamos a hacer una última Mishnah. Mishnah Zain. Tikra she'ein aleha ma'aziva. Un cielo raso. O sea, estamos hablando cómo se hacían segundo pisos en la época talmúdica. Se ponían tablas, y luego yo le ponía barro, le ponía cal encima. Entonces supongamos que estoy construyendo una casa y tengo un techo al que todavía no le he puesto piso, al que todavía no le he puesto pues la cosa de barro, de paja, de cal, sino que están simplemente las tablillas. Rabbi Yehudá Omer. Rabbi Yehudá dice, y aquí Rabbi Yehudá va a citar una opinión que él tiene de un debate entre los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel. Dice, Bet Shammai Omerim, Rabbi Yehudá reporta el debate de la siguiente manera. Los alumnos de Shammai dicen, Mefakpek venotel ahad mi beintaim.
la persona debe, sacar las tablillas y retirar una tablilla entre cada una. Muy estricto Shammai. Entonces yo debo aflojar las tablillas que forman el piso del segundo piso de esta casa para que funcione como suká, y tengo que retirar una tabla de entre cada una, o sea, generar espacios. Uveit Hillel Omerim, y reporta Rabbi Yehuda que la opinión de los alumnos de Hillel es mefakpek o notel ahad mi beintaim. Yo o puedo, de cierto modo, desatornillar o remover las tablas o quitar una de entre cada una. Pero es una o la otra cosa. En esto Shammai es mucho más estricto. Shammai requiere aflojar las tablas y quitar una entre cada una. Hillel dice, no, mire, si usted afloja las tablas, bien. Si usted quita una entre cada una, bien, así no afloje. Rabbi Meir Omer, la opinión de Rabbi Meir es notel ahad mi beintaim, que lo que es correcto es retirar una tabla de entre cada una, veino mefakpek, y no necesita aflojarlas. Y mucho más aún si pues luego va a poner otro, o sea, va a poner ramas encima. Entonces, en estas Mishnayot, en resumen, Javerim, si tienen alguna pregunta, por favor, vayan escribiendo. En resumen, estas Mishnayot 5 a 7 del primer capítulo de Mishnah Sukkah tratan de definir o de afinar esta definición que introdujimos en la Mishnah 4, que dice que el techo de la Sukkah debe estar hecha de ramas, es decir, debe estar hecha de algo que crece de la tierra, pero que no recibe tuma, es decir, que todavía debe estar en su estado natural. Entonces, aquí hablamos de 3 casos que pueden ser casos límites. Bueno, ¿qué pasa si tenemos eso pero están amarrados? Nos dice, no, tienen que estar desamarrados. Bueno, ¿qué pasa si son tablas? ¿Cierto? Tablas, si una tabla no es muy grande, muy ancha, no recibe tumá, y pues la tabla eventualmente fue un árbol. Entonces aquí hay un debate entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. ¿Qué pasa si la tabla ya es una tabla muy grande? Si una sola de esas tablas invalida la suká, y tenemos un debate. Y finalmente en esta séptima Mishnah tenemos un debate sobre qué pasa si yo tengo un techo y de cierto modo quiero usar ese techo que ya tengo para crear una suká. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo que nos dice un debate entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, entre si debemos retirar una tabla entre cada, o sea, dejar espacios entre las tablas, o si es necesario también aflojar las tablas. Seguiremos mañana. ¿Qué tipo de ramas pueden ser? Cualquier tipo de ramas. Hay gente que dice, no, que tienen que ser ramas de palmera. Yo no sé quién les dice eso. En Polonia no había palmeras, Javerim, y en Polonia la gente guardaba Sukkot. Cualquier tipo de ramas. Si una mujer vive sola, ¿está obligada a construir una sukkah? Nadie está obligado a construir una sukkah. Nadie está obligado a construir una sukkah. Me preguntan los Javerim, pero Rab, yo vivo en un 26º piso. Construir la sukkah no es una obligación. La obligación es habitar, estar en la sukkah. Uno puede estar en una sukkah prestada, ¿ok? En el caso de la mujer, sí, tradicionalmente las mujeres están exentas de la mitzvah de Sukkot, pero aquellas personas que me conocen bien saben que yo prácticamente, al menos, no es que no crean las diferencias entre los géneros en términos de halajá, porque pues existen y son parte del acervo halájico, pero aspiracionalmente, es decir, el ideal, en mi opinión, es que tanto hombres como mujeres participen. Así unos estén obligados halájicamente y los otros estén exentos, porque lo que saca uno de cumplir esta mitzvah, esté obligado o no esté exento, es muy poderoso.